Nos acompaña Mariana Córdoba, ella es directora general de la Fundación Acción Cultural Popular y con ella vamos a hablar del proyecto Radio Sutatenza, que es una iniciativa muy interesante que estuvo activa en Colombia durante muchos años y que representa en gran medida el poder que tiene la radio y que tuvo también en el pasado este medio en este país. A ella la saludamos. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Miguel, un gusto saludarte. La verdad que para nosotros siempre es un placer poder conversar sobre nuestra historia, sobre nuestro legado, sobre una historia que fue tan poderosa como lo es la Radio Sutatenza y las escuelas radiofónicas, ¿sí? Que fue un auténtico movimiento de educación popular, fue una auténtica revolución cultural para el campo colombiano y realmente fue, yo me atrevo a decir con humildad, que fue el proyecto educativo que mayor impacto tuvo en la historia de la Colombia rural. Porque ¿en qué consistía este proyecto? Es decir, ¿se conseguía o la idea principal era alfabetizar personas del campo a través de la radio? Pero ¿cómo se hacía, cómo surgió esa idea y cómo se desarrolló? La idea surge con un párroco, que luego se conocería como Monseñor Salcedo, que llega a un municipio pequeño en 1947, a un municipio que se llama Sutatenza. Y cuando él llega, pues encuentra un panorama de muchísimo atraso educativo, de violencia, de pobreza extrema, de falta de oportunidades educativas, de falta de oportunidades de desarrollo. Y se pone a pensar, él mismo era radioaficionado, y él encuentra una manera de ponerse en contacto con campesinos que estaban en zonas muy distantes a través de la radio. Básicamente en una geografía tan difícil como es la geografía colombiana, la manera de salvar esa soledad, de salvar esas distancias, de salvar esas barreras culturales, fue la radio. Entonces se inicia básicamente con un proyecto de educación a distancia, ¿sí? Que en estos momentos tanto se está hablando del tema en contexto de pandemia y de aislamiento. En 1947, un párroco, Monseñor José Joaquín Salcedo, fundador de Acción Cultural Popular, es quien se le ocurre que a través de la radio podía llevarse oportunidades de formación, de recreación, de esparcimiento a campesinos y campesinas que se encontraban en zonas muy distantes, con falta de medios de comunicación, con falta de medios de transporte. Entonces así se va gestando esta idea de Radio Sutatenza, ¿sí? Poco a poco, con unas pequeñas transmisiones radiales, y eso fue una bola de nieve espectacular que se transformó realmente en lo que te decía, en una revolución, ¿sí? Porque empieza con una idea de ponerse en contacto con, de llevar información, luego formación, luego recreación, y luego realmente se fue estructurando en una serie de programas educativos, de programas que poco a poco se fueron estructurando en torno a una serie de categorías temáticas y de categorías pedagógicas, ¿no? Entonces la radio empezó formando en lo que se conoce como las nociones fundamentales, que fueron alfabeto, número, trabajo y espiritualidad, trabajo, perdón, y economía, espiritualidad y salud. Sí, y con esas nociones fundamentales se fueron estructurando una serie de programas radiales que se transmitían, ¿sí? Y eso fue creciendo y creciendo, porque realmente es una historia muy poderosa porque, bueno, empieza con la radio, luego se van dando cuenta que, por supuesto, hacía falta el elemento interpersonal, ¿sí? Que la radio, digamos que el profe nunca pasa de moda, ¿no? Y hoy todavía sigue siendo cierto. Entonces la radio se complementaba con unas personas que eran un vecino de pronto de una vereda, acá se le llama vereda, pues a una zona rural que está distante, ¿no? Un vecino que enciende una radio, luego empiezan a desarrollarse unas cartillas, entonces así aparece también un sistema de líderes campesinos que se van organizando, capacitando, ¿sí? Luego eso se complementa con un periódico, con una biblioteca que se transformó ya en editorial. Sí, solo por contarte, no quiero que sea un monólogo, pero la verdad que fue una historia muy rica, muy poderosa, que comenzó con esa idea de llevar educación al campesino. Aproximadamente en esos 40, 50 años de actividad que tuvo la radio, ¿cuántas personas se alfabetizaron, se formaron, obtuvieron algún título formativo gracias a este proyecto de Radio Sutatenza? Más que nada para que la gente que no lo conozca se haga una idea de la magnitud del proyecto. La verdad que el proyecto fue poderosísimo y llegó a todos los municipios de Colombia, y se estima que en Colombia llegó a 4 millones de personas, ¿sí? 4 millones de campesinos y campesinas que tuvieron realmente una huella que fue imborrable, o sea, cambió su vida, cambió su perspectiva de su proyecto de vida, de su proyecto de comunidad y de su proyecto de desarrollo, ¿sí? Fue algo muy transformador.
Ujú. Porque eran en muchos casos el problema, el gran problema de Colombia, ¿no? En muchas ocasiones es por lo que tú comentabas, la geografía dificulta mucho que el Estado pueda llegar hasta las zonas, ¿no?, más remotas, en las zonas de los Andes, las zonas más de la selva, de los llanos, en territorios a los que es difícil que llegue el Estado, que llegue la educación pública, es decir, es más complicado garantizar ese derecho a la educación en esas zonas. Allí, y por eso fue tan grande, entiendo, el éxito de Radio Sotatenza. Absolutamente, y también porque supo ver incluso en ese momento la importancia de la educación entre pares. Entonces no solo son los contenidos que se enviaban a través de la radio, sino el promover ese liderazgo campesino, ¿sí? Promover que cada persona se crea el cuento de que puede formarse, de que puede formar a otros y que puede impactar en su entorno, ¿sí? La radio fue a la vez un canal poderosísimo de un mensaje de que el desarrollo era una tarea popular. Sí, y por eso fue tan importante. Y fue una herramienta muy sencilla y que todavía hoy sigue, la radio sigue siendo un elemento muy importante de comunicación y de formación y de protección incluso de las comunidades rurales colombianas. Sí, absolutamente eso fue clave e incluso terminó inspirando otros modelos en América Latina y en el mundo entero. Mm. Nos comentabas esto de que había inspirado otros modelos. ¿En qué otros países se replicó esa iniciativa? Hace poco tuve la oportunidad de participar de un foro que se hizo sobre la educación a través de la radio en República Dominicana. Y para mí fue muy impactante. Todas las iniciativas empezaban contando que se inspiraron con Radio Sutatenza, con ACPO, ¿sí? Con la tarea de ACPO. Tenemos iniciativas en Argentina, en Ecuador, en República Dominicana, en Chile, ¿sí? Y siempre esa dupla que fue tan poderosa, que fue la iglesia, de la mano con medios de comunicación, porque la iglesia siempre ha sido muy hermana a tener medios de comunicación y emisoras comunitarias, ¿sí? Y con mensajes educativos poderosos, ¿sí? Una de las experiencias que más recuerdo de este foro fue una experiencia en República Dominicana donde se usó para formar comunidades indígenas. Y eso me pareció maravilloso porque incluso se hizo en el propio dialecto de las comunidades, lo cual hace también a la sostenibilidad de la cultura y a preservar un patrimonio cultural que muchas veces puede estar en riesgo, ¿no? Pero incluso en España, en Canarias, también el movimiento fue muy importante y tuvo mucho impacto. De hecho, ese día también participaron. Hay de hecho una organización que se llama LER, que es la Asociación Latinoamericana que trabaja que congrega todos los proyectos educativos a través de la radio. Por eso fue la verdad una semillita que se transformó en una Amazonía, si me atrevo a decirlo. ¿Cómo funcionaba este proyecto? Es decir, un campesino de Colombia, de un departamento aislado, a los años 50 a lo mejor, póngale, ¿cómo podía contactar y cómo se activaba y cuántos años duraba este proceso y cuál era el grado de formación que se llevaba a adquirir? Es decir, ¿se conseguía una alfabetización y ya, una formación básica o había gente que incluso desde aquí llegó a lo mejor a ir a la universidad o a tener una formación más profesional? Yo creo que lo más importante que hacía la radio Sutatensa era enseñar a estudiar, ¿sí? A que las personas se animen a superarse a través de esa formación. Pero bueno, ¿cómo funcionaba en concreto? Pues básicamente los campesinos podían adquirir un radio que ellos tenían que pagar, que compraban, ¿sí? Era un precio económico, pero se compraba ese radio, y a través de ese aparato que tenían una única frecuencia, era lo único que podían escuchar a través de esos aparatos que adquirían, podían acceder a distintos programas, que en su gran mayoría eran de la educación no formal, ¿sí? Pero luego las personas iban avanzando a lo largo de distintas etapas, ¿sí? Y iban profundizando en sus estudios. De hecho, yo te conté que uno de los elementos de formación eran las cartillas campesinas, y esas cartillas tienen 120 tomos, ¿sí? 120 tomos de formación de temas que eran y aún son muy importantes para ese ejercicio del liderazgo campesino, ¿sí? Lo que más se conoce en Colombia es el bachillerato por radio, que es básicamente porque se podía validar ese bachillerato. Pero yo hoy estoy en contacto con líderes de la vieja ACPO, digamos, y de Radio Sutatensa, y precisamente que muchos se animaron a romper con barreras de clase, con barreras generacionales y animarse a ir y a estudiar y a capacitarse, ¿sí? En Colombia la educación universitaria es muy costosa y la brecha campo-ciudad en términos de acceso a educación superior es inmensa.
¿sí? Pero lo que hizo precisamente ACPO con Radio Sutatensa y todo ese movimiento de educación popular, donde la radio ocupaba un puesto, pero se complementaba con otros, precisamente lo que hizo eh, fue eso, ¿no? Fue motivar a las personas a que, el nombre de la organización quiere decir eso, que cada persona puede ser el protagonista de su acción cultural, y la acción cultural es poder cambiar tu entorno, ¿sí? Entonces eso es lo que propone ACPO, que si el desarrollo es una tarea popular, cada sujeto debe ser el protagonista de su acción cultural, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la acción cultural ha de ser una tarea popular, eso quiere decir el nombre de nuestra organización. Pero bueno, la gente encendía la radio, tenían un sistema de líderes, yo te contaba, había un auxiliar inmediato, que era el que encendía la radio, porque de pronto no había, todas las familias no tenían acceso a un radio, porque te decía que hay que comprarlo, entonces la familia que tenía uno, pues lo ponía a disposición de la comunidad y de los vecinos, la gente se congregaba, trabajaban con sus cartillas, ¿sí? Pero iba mucho más allá, porque había programación todo el día, entonces había las radionovelas de la época, son bellísimas, hay unas cosas que son espectaculares, radionovelas, música, radioteatro, además de los programas formativos en distintos temas, ¿sí? Más allá de la dimensión productiva, que también era importante en la formación técnica de los campesinos y campesinas, también toda esa dimensión cultural y de promoción de lo que nosotros llamamos la educación fundamental integral, ¿sí? Que hace a la formación de esos líderes campesinos. Y lo interesante es que las personas iban creciendo, casi que haciendo carrera dentro de todo este sistema popular y de pronto un auxiliar inmediato que ya tenía mucha experiencia iba a los institutos femeninos que ACPO tenía en Sutatensa y en otras partes y hacía su capacitación que duraba entre 3 meses y 6 meses para convertirse también en dirigente campesino, en líder campesino, en supervisor. Era toda una estructura de personas que acompañaban todo este movimiento de educación. ¿Sí? Las personas accedían al radio, accedían a las cartillas, participaban de campañas, había campañas ambientales, campañas de procreación responsable que le valieron algunos dolores de cabeza a Monseñor, obviamente por la relación con la Iglesia Católica, campañas de cuidado del agua, campañas de mejorar la calidad de la vivienda rural, eran cosas muy vanguardistas para la época. Realmente Monseñor fue una persona que fue un visionario, fue capaz de ver un mundo que todavía no existía y que él diseñó y que realmente tuvo muchísimo, muchísimo impacto, ¿sí? Y como te digo, las personas se formaban como hacían toda esta carrera, digamos, y luego se convertían, acompañaban la formación de otros. Y yo creo que ese es el secreto del éxito y la clave del éxito de Radio Sutatensa, es esa formación entre pares, ¿sí? Es esa reconstrucción de la relación pedagógica, una relación entre iguales, y eso hace que el aprendizaje tenga muchísimo impacto, porque también se reconocen los saberes previos que existen en campesinos y campesinas que son custodios de una cultura ancestral y de unos saberes que hay que respetar, claro que sí. Claro, que hay un punto muy importante que es que si la radio no hubiese sido un medio tan popular en Colombia, no hubiese sido posible que tuviera tanto éxito este proyecto a través de ese canal, ¿no? Imagino. Absolutamente, y realmente la falta de competencia con otros medios, ¿no? Porque en una geografía como la colombiana, el televisor tardó muchísimo en llegar, ¿no? Tardó también mucho en llegar y pues sí, hoy todavía la mayor parte, con mucha pena lo digo, la mayor parte de las comunidades rurales no acceden a conexión a internet, ¿sí? Entonces todavía hoy la radio sigue teniendo muchísimo éxito y sigue teniendo mucho impacto. Y lo estamos viendo más que nunca en este contexto de pandemia, de aislamiento y de telestudio, en donde muchos municipios y muchas secretarías de educación locales están reivindicando el modelo de Sutatensa como única alternativa, el trabajo a través de radio y con guías educativas donde el estudiante por su cuenta hace su proceso formativo y el profe se comunica ya a través del radio, ¿sí? Así que sí, sin duda la radio es un medio que la verdad que forma, que acompaña, que informa, que protege. Es un medio que ha sido muy, muy, muy importante en la historia de Colombia y especialmente en momentos críticos como los que estamos viviendo hoy. Ya para acabar, recuerdo no hace mucho en Bogotá se organizó una exposición del Museo del Banco de la República, creo, en el que se reflexionaba sobre este proyecto y había un apartado muy interesante que eran las cartas que los usuarios de Radio Sutatensa mandaban a la organización. No sé si
Claro, hubo una conexión fuerte a nivel sentimental entre las personas que aprendieron a escribir con esta emisora. No sé si guardáis estos documentos y un poco qué es lo que explicaba. No, eso, el movimiento epistolar fue espectacular, realmente, porque vos imaginate 1950, 60, 70, ¿sí? Una familia campesina podía estar en un contexto de mucha soledad, de mucho aislamiento. ACPO tenía un equipo de funcionarios que se dedicaban a leer cartas que enviaban campesinos de todo el país y a responder todas esas cartas, ¿sí? Eso la verdad es un verdadero movimiento epistolar, ¿sí? En donde se contaba los avances, los desafíos, las experiencias aprendiendo a través de todo el sistema educativo, ¿sí? ACPO en el año 2013 donó todo su archivo documental, todo su archivo fotográfico, sonoro, a la Biblioteca Arango, quien hizo la sistematización y que todavía está haciendo esa curaduría. ¿Sí? Y precisamente esa exposición hace parte de, bueno, de esa muestra, ¿sí? Pero realmente el archivo es inmenso. Yo recuerdo hace unos años tuve la oportunidad de estar en la presentación de una tesis doctoral de una persona que analizó los conceptos fundamentales de ACPO a través del análisis eran como 5 años de cartas. Y el señor llevaba como 5 años trabajando en su tesis solamente para revisar 5 años de lo que fueron esas cartas, ¿sí? Y realmente es algo que fue muy poderoso, es algo que llegó a todas partes y la misma UNESCO lo reconoció en el año 2013, reconoció ese archivo histórico como parte de la memoria regional del mundo, ¿sí? E invitó a que se postule este archivo como parte de la memoria del mundo, porque realmente fue algo muy transformador y fue algo que cambió vidas. Perfecto, Mariana. Pues muchísimas gracias por participar de parte de la Fundación Consejo España-Colombia. Las gracias. Felicitaciones por seguir con este proyecto ya actualizado, ¿no?, en los nuevos tiempos y agradecidos de que nos hayas podido contar también una historia tan interesante como la de Radio Sutatenza. Muchísimas gracias por esta invitación y otra vez, con mucho gusto te cuento el segundo capítulo, que es la actualidad que tenemos con escuelas digitales campesinas, con el periódico digital elcampesino.co, que ese trabajo sí que continúa también. Muchas gracias. Muchas gracias.